Análisis de la información científica, presentado por Reinaldo Cantillo Valenzuela y Carol Daniela Rojas. A la doctora Juliana Victoria Molano, del curso de Metodología e Investigación, Universidad Nacional Abierta a Distancia, 17 de noviembre del 2015. Descripción del problema de investigación. Como todos sabemos, la movilidad en el territorio colombiano siempre ha presentado grandes falencias y el comportamiento que toman los peatones cuando transitan por las vías públicas han mostrado un gran índice de accidentalidad. Por eso, nosotros realizamos, mediante el análisis de una porción de la población colombiana, cómo era el conocimiento que los peatones tenían frente a los factores protectores y los factores de riesgo, evaluando cómo se encontraban. Como pregunta de investigación tenemos: ¿qué factores sociodemográficos influyen en el comportamiento de los peatones en cuanto a los factores protectores y de riesgo en el tránsito vial? Como objetivo general, vamos a conocer el nivel de protección y de riesgo que corren los peatones colombianos cuando transitan por las vías públicas. Además, ¿qué factores son los que influencian estos actos? Como objetivos específicos, vamos a establecer, por medio de análisis sociodemográficos, el conocimiento que cada peatón tiene al transitar por las vías públicas colombianas. Además, vamos a evaluar los comportamientos que los peatones tienen y el conocimiento que desempeñan frente a los factores de riesgo y protección vial en el territorio colombiano. Tenemos el marco referencial, donde encontramos 3 cuadros de antecedentes empíricos. El primero nos quiere decir el autor y el año en que fue creado el libro y por quién fue creado. Tenemos el tipo de estudio, que es tipo de investigativo. Tenemos la teoría y conceptos relevantes, donde nos dicen el riesgo de dejar conducir a menores de edad por las vías. Y los principales resultados y conclusiones, que son donde nos dan un análisis de accidentes por parte de menores entre las edades de 15 a 29 años. Y los que ocasionan más accidentes son los hombres, con un 81% de accidentalidad en las vías. Encontramos el segundo cuadro, donde tenemos antecedentes empíricos, donde podemos encontrar el autor, por quien fue escrito, y el año en que fue publicado. El tipo de estudio, que es un artículo. Las teorías y conceptos relevantes, donde nos dan la estimación del valor estadístico de la vida asociada a la seguridad vial en Bogotá. Hallamos los principales resultados y conclusiones. Aquí nos quiere decir que debemos implementar el transporte seguro para brindar mayor seguridad a los usuarios, y así podemos evitar más accidentes fatales en las vías de Bogotá y en todo el país. Como tercer antecedente empírico, tenemos que en el 2009 Gustavo Cabrera, Natalia Velázquez y Mónica Valladares hicieron un artículo y en él colocaban una teoría de que los accidentes por fatales en las vías han incrementado, han habido más personas lesionadas, porque se ha generado un nuevo movimiento de desplazamiento. Ya las amas de casa no se quedan en el hogar, ya los niños tienen que ir a estudiar, entonces tienen que coger muchas rutas, buses, carros, tienen que movilizarse, tanto como peatones pues se encuentran en riesgo frente a los otros vehículos, tanto como bicicletas, carros, buses y demás que pasan. Como principal resultado y conclusiones, ellos dicen que mueren muchas personas
a causa de traumas severos, porque le falta mucha seguridad y prevención, porque le falta todavía que hayan más campañas de capacitación en las instituciones y en las vías públicas para que este riesgo disminuya. En el marco teórico del aula encontramos la seguridad vial en Colombia. En Colombia la seguridad vial está muy vulnerada, pero ¿qué factores influyen en que la seguridad de los peatones? Como principales factores tenemos a los socioeconómicos y culturales, generando infractores y víctimas potencialmente involucradas en los accidentes de tránsito. Pero ¿cuáles son los principales productores del riesgo? Conductores bajo el efecto del alcohol, el efecto de las drogas alucinógenas, el exceso de velocidad, la inexperiencia al volante, vehículos inseguros y sobre todo la falta de conciencia. Pero, ¿cómo podemos reducir el riesgo? Concientizando a los ciudadanos sobre los riesgos y consecuencias que corren. Pero para eso debemos implementar un transporte público seguro, programas recreacionales, multas, leyes que se cumplan y sobre todo adquirir cultura, seguridad y educación. Metodología. La metodología utilizada fue por medio de encuestas a 15 personas, donde analizamos el conocimiento del factor de riesgo y de protección que tiene cada uno de los peatones al transitar por las vías públicas, para así poder evitar accidentes que podemos ocasionar cada uno de nosotros por andar desprevenido y no ser consciente de lo que estamos haciendo. Análisis de resultados. Aquí encontraremos el análisis sociodemográfico que fue realizado a los peatones por medio de las encuestas y sabremos el género de cada uno de los peatones, la circulación por las vías públicas y el número de accidentes que haya tenido cada uno. En esta gráfica tenemos al género con un 46% equivalente a 7 hombres y un 54% equivalente a mujeres. Estos son los 15 peatones que fueron encuestados por parte de los estudiantes. Como bien sabemos, habíamos escogido 3 variables sociodemográficas. Como segunda variable sociodemográfica tenemos cómo circula por las vías los peatones. Tenemos un total de 15 encuestados. Diariamente por las vías colombianas circula un total de 11 personas en nuestra encuesta. Varias veces a la semana tan solo encontramos 2, pero varias veces al mes también encontramos 2. Es más frecuente que las personas viajen y transiten diariamente. Entonces, esto genera también más exposición y un alto índice de accidentalidad. Como tercera opción sociodemográfica, ¿cuántos han tenido accidentes de tránsito? De 1 a 2 veces, 6 personas. De 3 a 4 veces, ninguno. De 5 o más veces, solo 1. Pero vemos reflejado que son 8 los que no han tenido accidentes de tránsito, así que son precavidos. Miran a la calle antes de pasar, tienen como un nivel de conciencia más alto. Por eso, en el análisis que hemos desarrollado, evidenciamos que hay más personas que no han tenido accidentes de tránsito, pero también vemos un riesgo potencial de 1 a 2. Como método de análisis de los resultados que obtenimos, utilizamos el baremo, pero también el método de análisis semáforo, designándole a cada uno valores en los que se encuentran unas escalas de respuesta de 1
a 2.9 tenemos que es un factor de riesgo, por eso lo clasificamos en rojo. De 3 a 3.9 tenemos que el factor es moderado, por eso lo clasificamos en color amarillo. Pero los que se encuentran de 4 a 5 tienen un factor de protección muy favorable, por eso lo clasificamos con el color verde. En medio de semáforo sabremos el factor que tiene cada peatón. El rojo es un factor de riesgo, el amarillo es un factor moderado, el verde es un factor protector. En este cuadro, en el primer cuadrito, tenemos a los encuestados, que son 15. En el siguiente cuadro, los sentimientos y emociones, donde hay 10 peatones en factor moderado, 4 factor de riesgo y 1 en factor protector. En el siguiente cuadro de comportamiento en las vías, tenemos a 11 peatones en factor moderado y 4 en factor protector. En el siguiente cuadro de creencias y pensamientos, hay 9 en factor moderado, 2 en factor de riesgo y 1 en factor de protección. Por último tenemos el nivel de conocimiento, donde hay un peatón en factor de riesgo, 2 en La factor. media es el promedio que tienen los análisis. Por ejemplo, entre sentimientos y emociones, comportamientos en la vía, creencias y pensamientos y nivel de conocimiento, encontramos que los 15 peatones se encuentran en un nivel moderado, no, pero tienden un poquitico a estar en riesgo. Hace falta más conocimiento. La moda es lo que más se repite. Entonces encontramos en la moda que en los comportamientos en la vía los peatones están en el límite de protección, pero no hay que descartar que entre creencias y pensamientos, tanto como a nivel de conocimiento, se encuentran en un nivel ya casi que peligroso, muy riesgoso. La mediana son las veces que tiene la variación en la estadística. Entonces nuestra estadística varía mucho, pero la variación siempre se encuentra en que es un nivel moderado de protección. En el baremo cogemos el resultado de todos los 15 encuestados y lo analizamos en una gráfica. Colocamos los sentimientos y las emociones en el color azul, creencias y pensamientos en el color verde, comportamientos en la vía en el color rojo y nivel de conocimiento en el color morado. Evidenciamos que nuestros peatones se encuentran en un nivel moderado. Algunos tienden en sus 4 relaciones a estar en riesgo, pero no alcanzan a estarlo. Otros, muy pocos, están en un nivel de protección. Por lo general, con el análisis podemos concluir que falta aún más capacitación para que se disminuyan los riesgos de accidentalidad. Género. En esta variable de género encontramos que los hombres y las mujeres frente a sentimientos y emociones están en factor de riesgo. En las creencias y pensamientos y el nivel de conocimiento, los dos géneros como hombres y mujeres están balanceados en factor moderado. Debemos de implementar métodos de enseñanza para que las personas sean más conscientes a la hora de transitar por las vías. Como peatón circula por las vías públicas. En relación con los peatones que circulan diariamente, vemos que en cuanto a los sentimientos y emociones sí se encuentran en riesgo, pero cuando hablamos del nivel de conocimiento, las creencias y pensamientos, tanto como los comportamientos que ejecutan en la vía, tiene un nivel de moderado que tiende a estar en un nivel riesgoso. Pero en cuanto a las creencias y pensamientos de los que circulan mensual o semanalmente, se encuentran en un factor de riesgo. ¿Por qué? Porque no están
viendo lo que acontece, o sea, cuando salen se encuentran más prevenidos y se genera miedo, por lo tanto pueden tener algunas reacciones de pánico, lo cual los hace estar en un riesgo potencial. En cuanto al análisis de accidentes de tránsito, vemos que 8 de los encuestados no han presentado ningún accidente, esto es más de la mitad, así que son un factor protector en cuanto al conocimiento sobre los accidentes de tránsito. Pero también vemos que de 1 a 2 accidentes han tenido 6 personas que presenciarlos, que vivirlos, así que el nivel de conocimiento de ellos está en riesgo, porque así como han tenido unos accidentes, puede tender a tener 3. Pero en nuestros análisis de la población no vemos que ninguno ha tenido de 2 a 3 accidentes. Así que es un factor de protección. Y solamente encontramos que un peatón ha tenido 5 o más accidentes. Por lo tanto, el análisis total en cuanto a los accidentes de tránsito, con todo el nivel de conocimiento, emociones, creencias, y están en un nivel moderado. Conclusiones. Por medio de las encuestas, conocimos el nivel de riesgo y el nivel de protección que tiene cada peatón al transitar por las vías. Aquí establecimos 3 variables sociodemográficas para conocer los aspectos de cada peatón y donde evaluamos el comportamiento que tiene cada peatón para transitar por las vías públicas. Para terminar, estas son las referencias bibliográficas de donde nos enfocamos para realizar los diferentes análisis. Gracias por su atención. Feliz día.